Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandra, yo soy de Plan Saibal. Hoy tenemos tres experiencias. Una experiencia es con el equipo de La Valleja, que se llama La radio y la escuela, un libro nos une. Después la siguiente experiencia es del Liceo de Mendoza, el podcast como herramienta de aprendizaje. Y la otra experiencia es del Jardín 128, que se llama Del cuaderno viajero al cuaderno virtual. ¿Ah? En la primera experiencia, que es la radio y la escuela, un libro nos une, lo hicieron Julio, Tabaré y Evangelina, así es como los tengo yo. Al que veo es, a ver si es a Julio y Evangelina. No sé si quieren empezar a presentar ustedes, pero la idea es que las presentaciones vayan de 15 a 20 minutos más o menos. Luego vamos con la otra experiencia y así, y luego dejamos como abierta una ronda de preguntas o una ronda de comentarios acerca de las experiencias. No sé si quieren presentar, o sea, no sé quién se anima a presentar desde las tres experiencias. Si quieren podemos empezar con La Valleja o con el Liceo de Mendoza, Jardín 128, no sé. ¿Quién es el valiente o la valiente? Que levante la mano. Julio. Sí, bien. Capder de La Valleja, ¿no? La Valleja, correcto. Buenas tardes, Alejandra, y bueno, a todos los participantes, compañeros y compañeras que están presentes. Pertenecemos a la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de La Valleja y vamos a presentar esta experiencia que hemos desarrollado en este tiempo, que, como tú decías, se llama La radio y la escuela, un libro nos une. Voy a ver ahora si les podemos compartir la presentación que hicimos para esta. No sin antes presentarles ¿Ustedes ven ahí la presentación? No, y se te escucha un poco entrecortado también. Algunas veces como que se corta un poco. Sí, ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Ubicás ahí se está. Ahora sí. Papá que se está cargando. Sí, bien. No sé ahora sí con la presentación. Bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, por ahora te escuchamos, sí. Medio que se te entrecortó un poquito, pero se te escucha. Perfecto. En esta primera. Sí, no, tiene que ser alguien. Ahí va. No, en el mismo ambiente no prendan los micrófonos porque hacen interferencia. Perfecto. Empezamos. Sí. ¿Está? Bueno, buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tabaré. Y bueno, pertenezco, como decía Julio, a la inspección del departamento de La Valleja. Y en realidad, el cometido de mi intervención en esta jornada es el de enmarcar un poquito el trabajo, el proyecto que Julio ha desarrollado junto a otro grupo de compañeras maestras directoras de escuelas rurales, sobre todo del norte del departamento, en lo que son las políticas educativas y bueno, los distintos documentos y circulares que. Julio, perdón que corte.
sabés que apagaste el micrófono y al compañero ya no se lo escucha más, porque es el único micrófono que tiene en el ambiente, prendido. Sí, Perfecto. Lo que Perfecto. les voy a pedir es que, que tengan un micrófono de ambiente prendido, ¿ah? Y que la persona que hable esté al lado del micrófono, así se escucha mejor. Silencia vos. Silencia vos. Silencia vos. Bueno, sí. Hola, ¿se escucha? Ese micrófono. A ver. Escuchen, por favor. Acércate físicamente a la compu que tiene Julio. Que ese micrófono funciona bien. Ahí va. Bien. Ya estamos. Genial. Hola, ¿se escucha bien ahora? Perfecto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes y disculpen las interferencias, las demoras. Yo había olvidado saludar, como había hecho Julio, a todas las compañeras y compañeros que están participando en esta instancia, de los distintos departamentos. Y les decía, entonces, la intención es la de enmarcar brevemente este proyecto dentro de las políticas, de las líneas de política educativa y de las documentaciones que en el presente año han surgido de impresión técnica fundamentalmente a partir de esta situación. Cuando surge a partir del día 13 de marzo esta situación de no presencialidad en las diferentes instituciones educativas, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, inmediatamente hay toda una movilización respecto a cómo sostener ese vínculo entre niños, familia y escuela, ¿verdad? Que aún hasta el día de hoy nos sigue preocupando y ocupando. Y en el marco de eso surge, a partir de la iniciativa del maestro Julio Ibarra y otro grupo de compañeras, directoras de escuelas rurales, fundamentalmente de escuelas del norte del departamento, la iniciativa del proyecto de la radio y la escuela, un libro nos une. La radio, por ser un elemento al cual la gran mayoría de los hogares de los niños que asisten a las instituciones rurales tienen en sus hogares y al cual pueden acceder con facilidad. ¿Qué elementos se consideraron desde las líneas, como les decía al comienzo, de política educativa al momento de pensar en un proyecto de este tipo? Bueno, por supuesto que la integralidad, la calidad, la calidad educativa de la mejor manera, tratar de que todos los niños, aún aquellos niños de lugares más apartados, más alejados del departamento y sus familias pudieran acceder a la propuesta educativa de calidad, y la participación, en este caso, como después, ahora más adelante, Julio y la compañera Evangelina van a desarrollar este proyecto involucrado a distintos actores, no solamente actores pertenecientes directamente a escuelas rurales, sino también actores de la comunidad de cada una de las instituciones educativas. Una vez que comenzamos a transitar el año en el tiempo de virtualidad, surgió aquella circular del número 4 que hablaba de nutrir, entretejer y entramar, y a partir de esa circular, el énfasis especialmente puesto en lo que es la educación a distancia, en la virtualidad como una extensión del tiempo pedagógico y el fortalecimiento de los aprendizajes, y la virtualidad como complemento de las presencialidades. Estos tres elementos, estos distintos escenarios que esa circular número 4 emanada de impresión técnica nos aportaba y nos aporta, son de alguna forma
son sostén, pero a la vez son nutrientes y se pueden apreciar claramente en el proyecto que Julio ahora va a pasar a detallarles. Realmente, de nuestra parte, de parte de todos quienes integramos el cuerpo inspectivo, el departamento de La Valleja, pero de parte de todo el colectivo docentes, niños, familias, en fin, lo hemos valorado este proyecto como un proyecto de altísimo impacto en las comunidades, que ha realizado un aporte muy significativo, una contribución muy importante al sostén del vínculo, insisto, niños, familia y escuela, en tiempos en los que la presencialidad no era posible. Y una vez restablecida la presencialidad, es bueno destacar que este proyecto ha continuado y la idea es que como proyección está planteado que pueda continuar para el año próximo, porque se ha valorado también como un elemento con un valor cultural y un valor educativo que trasciende a los alumnos, propiamente dicho, de las instituciones escolares y llega a todos los integrantes de los distintos núcleos familiares en cada uno de los distintos lugares del departamento, aún de aquellos más apartados. Yo los voy a dejar ahora en compañía de Julio, en compañía de la maestra Evangelina, para que ellos puedan desde su lugar también hacer las referencias y los aportes que consideren pertinentes. Muchísimas gracias por permitirnos participar de esta instancia. Bueno, muchas gracias, Tabaré. Continuando con la presentación del proyecto. La llegada del coronavirus al Uruguay determinó el 13 de marzo, como todos sabemos, el último día de clase presencial. El 16 de marzo se inicia la educación a distancia y ya el 23 de marzo, a través de las coordinaciones que habíamos hecho, hasta ese momento se emite el primer programa de la radio y la escuela. El 22 de abril se reintegran a clase los primeros niños rurales en 5 escuelas de La Valleja, lo que permitió ya que comenzaba la presencialidad. No obstante eso, ya ahí, 22 de abril, llevábamos un mes de trabajo con el proyecto de la radio y la escuela. Al día de hoy, precisamente hoy, se emitió el programa número 81, que para más o menos encuadrar un poco la temática que ha tratado el programa a lo largo de todo este tiempo, se basa en contenidos de literatura, de educación artística, literatura y los autores nacionales, básicamente los autores nacionales. Para eso hicimos la coordinación con algunas radios y tuvimos una conexión, por decirlo de alguna manera, o una combinación de diferentes medios de poder llegar. Fue a través de radios abiertas, de AM, de FM y también radios web, como son las que detallamos ahí. Estos medios nos ofrecieron además espacios bastante centrales de sus programaciones, y fue la manera que pudimos llegar a niños y niñas y familias que en el momento de la pandemia no tenían muchos de ellos acceso a Internet. Entonces, de esta manera se podía enviar contenidos para que después las maestras pudieran trabajarlos, ya sea a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, o también, obviamente, a través del uso de la plataforma CREA, en el caso de que pudieran tener acceso, como muchos obviamente los tenían. Además de eso, después, orientados por nuestro inspector departamental, el maestro Jorge Delgado, y con la colaboración de las compañeras del Centro de Tecnología, se abrió un espacio en el sitio web de la inspección, para ir dejando un reservorio, un repositorio de materiales, o sea que todos los programas emitidos desde el primer día a la fecha están subidos en ese lugar. Independientemente de esto, una de las radios que emite en la ciudad de José Pedro Varela tiene un canal de YouTube, entonces inmediatamente de emitido el programa, subía a ese canal la programación de ese día. Acá muestra un poco los impactos que tuvo en las diferentes radios del interior y las lecturas que se fueron haciendo durante todo este tiempo. Hemos leído libros
de autores nacionales, como decíamos, algunos clásicos y otros que no lo han sido tanto o están en proceso, o de alguna manera muchos de ellos son desconocidos por estar en proceso recién de producción de literatura. En esa imagen vemos los niños cuando estaban en sus casas durante el primer proceso de quedarse en casa. Eso permitía que además fue un primer acercamiento de muchas generaciones de niños y niñas que no tenían costumbre de escuchar radio, porque realmente es así. Al punto tal de que descubrimos después que había escuelas y había familias donde no existía el aparato de radio convencional, pero accedían a través de la computadora, justamente porque muchas de ellas transmiten por internet y ahí teníamos el universo completo de poder llegar a todos los niños y niñas y familias. Cuando se produce la vuelta a clases, esto determina que, además de poder escuchar la radio, fuimos un paso más y es que el proyecto permitió que los niños, maestras y familias pudieran participar también protagonizando ellos mismos las lecturas y acercándonos material desde los propios territorios. Y esa es la experiencia que ahora le vamos a pedir a Evangelina Cedrés, directora de la Escuela Rural número 121 de Valle Forraje, departamento de La Valleja, que tiene la particularidad de que funciona en una estancia, pero además que tiene a una sola alumna. En este momento empezó con más niños, pero por haberse ido algunos, tiene una sola niña, para que Evangelina nos relate la experiencia desde su visión de aula. Hola, bueno, estamos en la escuela número 121, Valle Forraje. Mi nombre es Evangelina Cedrés. Mi nombre es Valentina. Mi única alumna. Bueno, como docente, este proyecto de la radio y la escuela, Un libro nos une. Como todos sabemos, lo de la pandemia, que teníamos que trabajar a distancia. En cuanto a las actividades que nosotros enviábamos por celular, se alargó tanto que hasta el día de hoy sigue, pero en la ruralidad por suerte no lo sufrimos tanto. Tuvimos la gracia de que el maestro Julio y otros compañeros tuvieran la idea de este gran proyecto, y a través de las lecturas nosotros pudimos hacer una planificación con más sentido, ¿verdad? En esta escuela al principio eran la Valentina de sexto, pero hay alumnos de inicial también, que se trabaja mucho con inicial. Si no es presencial es muy difícil trabajar, ¿verdad? Porque se trabaja mucho a través de juegos y bueno, y lo que nos dio este recurso justamente es eso, tener un hilo en las actividades y las propuestas que nosotros les enviábamos a través en mi caso, a través de WhatsApp a las familias. Bueno, las familias también, desde el principio, muy, muy enganchados, muy recordando textos y libros y autores nacionales, bueno, y actividades, por ejemplo, La Yerra, que hoy en día acá que fue uno de los textos que se compartió, que en esta zona hoy en día no se practica tanto como antes, como la yerra tradicional. Entonces Valentina y los demás compañeros tuvieron que investigar sobre cómo era la yerra, porque ya no se practicaba más. Bueno, eso es uno de los textos. Después, la construcción de un valero. Los niños no sabían lo que era un valero. Acá tengo, por ejemplo, uno casero que construyeron en la casa. Se leyó el texto del valero, y después una de las propuestas era la construcción y jugar con ellos en familia. Y bueno, y nos mandaban videos. Pido disculpas porque están cortando el paso. Nos enviaban videos de los padres, de los hermanos mayores jugando al valero, y los niños también tuvieron que investigar más juegos
tradicionales, la payana, bueno, todo lo que se jugaba antes, que se ha perdido mucho también. Y esto se retomó gracias a este tipo de textos. Después tenemos acá, por ejemplo, otra creación que llegó a la escuela después de que volvimos a la presencialidad, en masa, no sé si lo ven, es un cuento que se llama El Petizovero, otro, y con cosas, que todo esto no es, o sea, venía de la casa, con lo que tenían en la casa. Algunas de las, ahí Julio muestra, se nos han deteriorado porque como era con cosas que tenían en la casa, las manualidades, bueno, se nos derritieron. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otro, que con cartón simplemente, otro cuento, La mochila infernal. Tuvimos también, ¿se escucha? Sí. Que nos leyó, por ejemplo, Diego Forlán, por ejemplo, Sebastián Abreu, también participaron y nos regalaron lecturas de ellos. También el cuento Pelé, que también esto vino de la casa, que tenían que armar una cartelera sobre la selección uruguaya y recordar alguna anécdota de cuando Uruguay salió cuarto en el Mundial. Miren esto en cartón, está genial, porque de los periódicos que recortaban las familias y todo eso gracias a los textos que escuchaban, que le podíamos mandar del proyecto este tan maravilloso. Bueno, y después nosotros armamos un poco en el pizarrón, en la pizarra, que nos había dejado este proyecto, que nos había dejado y que nos deja, porque lo seguimos trabajando y participando. Bueno, pusimos un poco con Valentina una lluvia de ideas, anécdotas, emociones, aprendizajes, nos acerca, porque al ser una sola, imagínense qué importante que es tanto ella participar, porque son muchas las devoluciones que recibimos después, y la motiva a continuar con la lectura. Ella es una muy buena lectora, Valentina, le gusta mucho, disfruta mucho de la lectura. Bueno, ganas de participar, siempre estamos ahí, cuando nos dejan un lugarcito, que siempre está abierto, pero no queremos molestar mucho. Ganas de participar siempre. Contenidos nuevos, como docentes nos abre un abanico enorme en todas las áreas de conocimiento, porque podemos trabajar desde arte, matemática, historia, bueno, de todo un poco con las lecturas. Descubrimientos, ganas de investigar. Este texto, Un mar de fueguitos, de Eduardo Galeano, fue el primero que Valentina, bueno, esto lo va a contar ella, porque si no, ¿para qué se quedó? Vale. Bueno, este texto de Eduardo Galeano, que se llama Un mar de fueguitos, fue el primer texto que leí en este programa. Y bueno, como la maestra dijo, a mí me encanta leer desde muy chiquita, es lo que me encanta, leer. Y bueno, Sin hadas ni brujas, de Raquel Ángel Acosta, que se llama Yoli, fue el segundo texto que leí. Y bueno, no encontramos ninguna información, ni nada de la biografía sobre la autora. Y conta un poquito sobre las repercusiones cada vez que la escuchaban, de acá de la zona. Estamos hablando de vecinos de la ruralidad, o sea, de vecinos de 20 a 30 kilómetros, que en la ciudad los de la manzana son nuestros vecinos. Acá estamos hablando de vecinos de 30 kilómetros más o menos. Bueno, la vecina, ¿qué fue que te pidió? Después que había escuchado tu lectura, que nunca la había escuchado. Después de escuchar las lecturas que yo leí, una vecina
de acá, me pidió que le leyera un poco de Martín Fierro, del libro de Martín Fierro, y bueno, y se lo leí, lo mandé y le encantó. Que le mandara el audio de, bueno, y todo eso, o sea, estamos hablando de una vecina de 30, que dista de la casa de Valentina de 30 kilómetros, o sea que el programa ha llegado a lugares que a veces no conocemos, repercusiones de todas partes. Bueno, yo estoy hablando también por mis compañeras de Abejitas del Norte, y bueno, todas las compañeras rurales que el otro día tuve la posibilidad también de ir a la Escuela 41 de Aramendía, y tiene una gran cartelera de todas las audiciones, con cada audición, cada texto tiene una actividad y una gran cartelera. Bueno, y sumamente agradecida, no me estiro más porque ya sé que nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Quiero agradecer a todo, a Julio, a Tabaré, a todos los de inspección ahí, también por abrirnos las puertas, por acompañarnos y darnos la mano en la pandemia. No solo con este proyecto, sino siempre, bueno, más que agradecida, y con la radio también de Varela y todas las otras que, gracias a la presentación, me enteré que Valle y Ordóñez, bueno, de todos lados. Muchísimas gracias, y bueno, seguimos escuchando al compañero. Saludos. Muchas gracias, Evangelina. Felicitaciones a ti. Un beso grande a Valentina también por todo este testimonio. Y bueno, vamos a seguir rápidamente para darle lugar a los demás compañeros en las presentaciones. Acá les queríamos mostrar un poco algunas imágenes. Uno de los desafíos que teníamos para la elaboración del proyecto era el multigrado. Cómo apoyar a estas maestras que tienen niños desde inicial a sexto. Entonces lo que hacemos es un equilibrio entre que los 3 programas de la semana, que se emiten lunes, miércoles y viernes, tienen el equilibrio como para que uno sea para primer ciclo, otro para segundo ciclo y el tercero como para la comunidad. Eso permite que se integren de una manera natural y que, sin que obviamente estén obligados, por decirlo de alguna manera, a utilizar los programas en el orden que se van emitiendo, como se les envía a todos los maestros rurales a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, la programación de la semana, cada docente sabe del contenido que se va a tratar y del programa que va a hacer, si lo va a utilizar o no. Es un poco para... Y luego, quienes aportaron contenidos, bueno, como decía Evangelina, participaron niños, maestras, auxiliares de servicio, maestros jubilados, inspectores, actores y actrices de teatro, escritores, porque muchos de los propios escritores pudimos lograr a través de la distancia que nos mandaran ellos mismos sus lecturas, como fue el caso de Luis Neira, por ejemplo, que es un escritor de larga data, y también de Daniel Baldi, que es un escritor actual, contemporáneo, también mandaron su testimonio. Después, acá un poco les queríamos mostrar en el mapa del departamento todas las escuelas que han protagonizado programas. Si bien todas en su mayoría lo escuchan, pero desde esos puntos amarillos están desde los lugares que hasta el día de hoy nos han mandado contenidos, además de una escuela del departamento de 33 y aportes que han venido de exalumnos que están en Sydney, en Australia, y de una inspectora departamental que está jubilada, que vive en México. Un poco eso. Y para terminar, queríamos comentarles algunas anécdotas que han sido, por ejemplo, que una profesora de educación secundaria nos comentó que el programa lo estaban utilizando algunos profesores que dan clase en ámbitos de encierro, que trabajan en la cárcel de Campanero, y como no se permite el ingreso de celulares, y como además el horario que ellos estaban coincidía con el horario del programa, estaban trabajando con las personas privadas de libertad en la cárcel con algunos contenidos de la radio. Otra cosa también que fue un desafío fue que las radios nos abrieron sus puertas en horarios
de fuerte impacto comercial de la radio, como son los horarios de la mañana. Eso además nos desafiaba porque es abrir la intimidad del aula y de la escuela hacia un público totalmente diverso, ¿no? Y que, bueno, por suerte las devoluciones que hemos tenido de las radios han sido muy positivas. Luego también se dio el caso de niños que no tenían acceso a la radio AM, tampoco a internet, entonces la maestra le pasaba la grabación a través de WhatsApp, los niños se desplazaban 2 o 3 kilómetros junto a sus familias para luego descargar ahí donde tenían señal el contenido y después sí en su casa hacer todo lo que la maestra le había propuesto a través de ese mismo mensaje de WhatsApp. Eso nos aseguraba de que todos los niños, niñas y familias pudieran estar en contacto permanente con los docentes. Y finalmente, una satisfacción muy grande que tuvimos el otro día es que una persona nos llamó que quería compartir un trabajo en base a que había oído la radio, él es alambrador, y escuchó que un vecino que escribía poemas habían leído de la escuela de ese vecino algunos poemas que había escrito, entonces él nos pidió a ver si se podía emitir alguno de sus trabajos. Y bueno, lo curioso de esto es que esa persona que produce poesía gauchesca básicamente, es analfabeto. Entonces lo que hace es, lo recita, lo guarda en su memoria y se lo recita a su esposa, la cual lo escribe, y ella nos hizo llegar ese material, lo que nos llenó realmente de una satisfacción muy grande porque estábamos emitiendo en un programa que se llama La radio y la escuela, un libro nos une, un contenido y una producción propia de la oralidad, de lo más antiguo de la producción literaria, como es, por ejemplo, lo del payador, lo del recitador campero, siendo esta situación que le permitió a esta persona que no hubiera tenido otra manera de poder llegar con su producción a la gente que fue a través del programa. Y bueno, agradecer a Jorge Delgado, que lo tenemos acá también acompañándonos, a las compañeras Gabriela y Verdún del Centro de Tecnología, a Paula, que es la que sube los contenidos a la plataforma, y por supuesto a Tabaré, que nos ha acompañado en todo este proceso. Y a todas las maestras, maestros, niños y familias que han acompañado. Bien, Julio, ¿tienen alguna cosa más para comentar sobre la presentación o pasamos a otra experiencia? No, tenemos ahí ya con eso, porque no queremos tampoco corrernos demasiado del tiempo, queríamos simplemente transmitir esta experiencia que, bueno, como decía Tabaré, nos permitió continuar a través del tiempo. Las escuelas rurales de La Valleja hace tiempo ya que están en forma presencial en las escuelas, y sin embargo los contenidos se siguen trabajando, como que ahora quedó un nuevo recurso que, de no haber ocurrido todo esto, probablemente nunca hubiera sido utilizado. Un poco esto surge de la memoria pedagógica. Yo tengo casi 35 años de trabajo y recordé en el tiempo que comenzamos a trabajar con el equipo de inspección y con el Departamento de Educación Rural, de qué manera podíamos llegar a los niños. Me vino a la memoria la manera en que nosotros trabajábamos con niños de inicial que en ese tiempo no iban a la escuela rural, y lo hacíamos a través de la radio, de los programas que se emitían desde Montevideo para todo el país. Y bueno, nos pareció una buena opción volver a ese recurso, que además nos mostró que la radio sigue tan vigente como siempre. Uno a veces piensa que no es tanto y sin embargo tiene una vigencia que, como decía Evangelina, permitió que el vecindario, ese vecindario tan particular de la escuela, que vive a 20, 30 kilómetros de la escuela y son tan vecinos como el que vive en la vereda de enfrente, pudieran integrarse de otra manera y permitirle que a niños o niñas, como en este caso Valentina, pudieran tener la gran posibilidad de participar en una radio y escucharse y ser escuchados por todo el público que esas 6 o 7 radios que transmiten el programa habitualmente lo escuchan. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Pasamos a otra experiencia. Luego de terminar la ronda de experiencias, vamos una a una. Bueno. Vamos nosotras, Liceo de Mendoza, ¿te parece? Dale. Para que voy a presentar pantalla. Mientras vamos contando que en realidad nosotras somos 3
que en este momento vamos a estar presente nada más que dos porque María Noel fue mamá el lunes, que es la tercer miembro del equipo, así que bueno, vinimos nosotras dos, Valentina y Noela. Bárbaro. Bien. Ahí. Bueno, nosotros somos del Liceo de Mendoza, del departamento de Florida, y el Liceo de Mendoza es un liceo suburbano, que queda en la ruta 5, pero queda bastante cerca o sea, queda a 75 kilómetros de Montevideo y 25 kilómetros de Florida, de la capital del departamento. Cerca tenemos dos pueblos, que son Mendoza y Mendoza Chico, que más o menos tienen 800 habitantes, pero al liceo concurren, o sea, la zona de influencia del liceo son esos dos pueblos, más de la zona de Canelones, vienen de Paso Pache, porque les queda muy cerca, y no se olviden que la Ruta 5 es una zona que hay mucho tránsito, mucho locomoción de ómnibus, y también mucho trabajador rural, es una zona de tambos, básicamente, entonces concurren también que no están necesariamente en el pueblo, sino en la zona. Tiene de ciclo básico a bachillerato, y es un liceo que en ciclo básico funciona con comedor. Al lado tiene una escuela, ahora después en las fotos se van a ver, que la escuela es una escuela de tiempo completo con comedor, y este es el liceo que sería como la continuación. Ciclo básico, ahí, ese camino es la llegada, para un lado está la escuela, lo que se ve es el liceo, a mano izquierda está la escuela, y hace bastante tiempo empezó a funcionar como bachillerato, cuarto, y quinto y sexto en dos orientaciones. Tiene orientación biológica y orientación humanística. La particularidad que presenta, como muchos liceos de estos suburbanos pequeños, es que es un grupo. O sea, hay un quinto y un sexto que se dividen en las orientaciones según lo que los estudiantes elijan. Entonces tienen un cuerpo de profesores que es del tronco común, como por ejemplo inglés, filosofía, y cuando ellos pasan a sus materias específicas, se dividen, por ejemplo, química, historia, y ahí trabajan como grupo dividido. Entonces, es un grupo, pero a la vez son dos, quinto y sexto. Nuestra experiencia consistió en este año, o sea, en la que vamos a presentar ahora, justamente en los quintos y en los sextos que son los que estuvimos trabajando. Bien. Bueno, un poquito contarles que nosotros, que venimos de disciplinas bien distintas, porque María Noel es de literatura, Valentina es de química y yo soy de historia, pero venimos trabajando juntas, más o menos desde el 2013 en el liceo, y entonces estamos como ya bastante coordinadas, y desde hace unos años comenzamos arrancamos con los proyectos coordinados ya desde el inicio del año. O sea, generalmente la primera actividad que les planteamos a los chiquilines tiene que ver a lo que siempre arrancamos en marzo, tomamos como el mes de la mujer, y a partir de allí venimos planteando como diversas actividades. Por ejemplo, hemos trabajado mujeres en la historia, mujeres en la ciencia, mujeres en la filosofía, en la política. Bueno, entonces como que la idea, los objetivos centrales de toda esta experiencia que tiene como un tiempo largo de trayecto, es justamente, bueno, trabajar sobre cómo ha sido la lucha de la mujer a través del tiempo, o sea, por conseguir sus derechos, por ponernos a pensar cómo avanzamos en ello. También otros proyectos, no particularmente eso de la mujer, pero sí se ubican en valorizar la zona en que los chiquilines viven. Y bueno, y todo esto también nos sirve, además de coordinar entre nosotras, nos sirve para fomentar entre los gurises, bueno, el trabajo colaborativo, la discusión, y acostumbrarlos del inicio a trabajar en forma transversal. Este año a nosotros se nos ocurrió centrar este trabajo que nosotros hacemos, o sea, más general sobre las mujeres, en mujeres de la comunidad. ¿Ah? O sea, empezar a visibilizar historias destacadas de mujeres con las que ellos comparten la cotidianidad. Entonces, bueno, además nos propusimos, bueno, trabajemos esta vez sobre la oralidad y también la expresión escrita, pero focalizándonos especialmente en la oralidad,
Y bueno, y queríamos lograr esta vez tener un producto comunicable, o sea, que de eso saliera algo que pudiera ser, en principio, para la comunidad del liceo. Una cosa que a nosotros nos gusta destacar de esto es que siempre, más allá de los proyectos que estemos trabajando, una de las preocupaciones que tenemos es que siempre los contenidos disciplinares estén presentes ahí. O sea, hacer una articulación a través de, bueno, del conocimiento de cada una de nuestras materias. Entonces, a veces puede ser que la química nos sirva de entrada, otras veces la historia, otras veces la literatura, pero siempre trabajar desde nuestras disciplinas. Bueno, como cuando dijo Noela, cuando arrancó el año y entre las discusiones, nos pusimos a conversar y vimos que, por coincidencia, muchos estábamos escuchando podcasts de diversas cosas, ¿no? La que me mostró, yo soy de química, y Noela me comentó de los podcasts de Lunfa, que son podcasts sobre historias de ciencia. Dice, mirá, qué bueno que está, que no sé qué. Entonces me puse a escucharlo y digo, qué buen material, qué buen trabajo, y entramos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y cuando entramos al mundo de los podcasts, vimos que se abría era muy grande, había de todos los temas, había de diversos formatos. Entonces empezamos, vamos a trabajar con esto con los chiquilines. Justo Noela está haciendo un curso en Flaxo, y en uno de esos cursos obtuvo el sustento teórico que necesitábamos para armar este trabajo, este instrumento de aprendizaje, y decidimos utilizar podcasts como herramientas y que los construyeran los estudiantes. No ponerles un podcast hecho, sino que ellos fueran los autores, ¿no? Y que eso implicaba no solo tener pensar en el producto comunicable, o sea, algo que comunicar, sino tener que pensar en muchas más cosas. ¿A quién iba a ir dirigido? ¿Cómo? El de antes, ¿no? ¿Qué cosas tenía que poner en ese instrumento para que fuera no solo con un contenido, un sustento, sino también fácil de escuchar, amigable? Entonces, bueno, me imagino que están familiarizados, pero por las dudas un podcast, ¿no? Porque cuando pasó esto no todos sabían, es un archivo de audio que no es un programa de radio, o sea, es un archivo de audio que se graba, queda guardado y podés escucharlo en cualquier momento, por ejemplo, en Spotify, iPhone tiene unas aplicaciones que son de podcast, entonces que tiene la posibilidad esa de que en cualquier momento poder bajar y escucharlo. Si usamos este podcast de inicio como forma de darles distintos tipos, porque existen podcasts que son tipo narrativos, ¿no? Como contar un cuento, o otros que son dialógicos, personas hablando, contando sobre ciertos temas, intercalados con otro tipo de información. Nosotros lo que utilizamos fueron esas estrategias, poniendo el foco en los chiquilines, que ellos, a partir de lo que escucharon, decidieron cómo lo iban a hacer, qué personas iban a seleccionar para entrevistar, y toda la ingeniería que se desarrolla a partir de eso, ¿no? La selección del trabajo, que eso es lo que va a hablar un poco Noel ahora, de cómo el trabajo colaborativo y en equipo iba a estar entregando cada uno de esos chiquilines, o sea, según sus habilidades y cómo aprendieron a hacer en el trabajo. Bueno, ahora me toca a mí contarles un poco cómo fue el trayecto que transitamos en esta realización de los podcasts. Lo primero que hicimos, como ahí Valentina les decía, es iniciamos la actividad. Eso empezó el primer día que arrancamos en marzo. Le pasamos, acá ustedes pueden ver el loguito del podcast que pasamos, que es el de, les digo el nombre, Liz Meitner, una física que nunca perdió la humanidad, que pertenece a una serie que se llama Historias reales de ciencia que superan la imaginación, y se encuentran en Spotify poniendo en la parte de podcast Contemos Historias, incluso se encuentra en internet, se busca por Lunfa Radio y ahí se pueden encontrar, hay varios
de historias sobre ciencia que están muy buenos. Y bueno, y entonces arrancamos con eso. Les planteamos a los chiquilines unas fichitas de trabajo. Entonces, con los biológicos, Valentina trabajaba mucho más desde el lugar de la fisión nuclear. Nosotros, con humanístico, lo enfocábamos desde el contexto en el que había vivido la protagonista y además de por qué desde hoy se construyen este tipo de relatos, porque son necesarios. O sea que un poco fuimos cruzando estas distintas disciplinas. Y a partir de ahí, ellos hicieron algunas actividades y bueno, y la última decía que crearan un podcast sobre historias de mujeres de la comunidad. Bueno, entonces ahí empezó la segunda etapa del proyecto, que fue pensar primero, bueno, sobre quién queremos contar estas historias. Entonces, bueno, ahí después los chiquilines se pusieron de acuerdo, aparte empezaron a ver cómo se organizaban, los grupos en el Liceo de Mendoza son grupos pequeños, entonces, por ejemplo, el sexto de Derecho trabajó junto todo, porque son 8 estudiantes, después quinto se dividió, el biológico también trabajó junto, entonces, o sea, empezaron a ver, bueno, ¿a quién seleccionamos? Y ahí surgieron 4 nombres de mujeres. Una fue una mujer que en la década del 60, 70 era chofer de ómnibus en una empresa de la localidad. Después entrevistaron a una expresa política, entrevistaron también a la abuela de una estudiante que fue una de las fundadoras de la cooperativa de quesos de Mendoza, y a Nancy, que es una funcionaria del liceo, que es referente para los gurises y está en el liceo desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, seleccionadas las historias a contar, empezó el trabajo de ver, bueno, cómo era que se hacía el podcast. Acá, una cosa que me interesa decir es que este trabajo no fue lineal. O sea, no es que todos los grupos trabajaron de la misma manera, sino que cada grupo se fue ajustando a las características del propio grupo, pero también a las características de la entrevistada que tenían. Porque, por ejemplo, el grupo que trabajó con la entrevistada, con la abuela, fue un grupo que trabajó muy a demanda. Abuela, mandame un audio sobre tal cosa, haceme esto, lo otro. Entonces, empezó todo este proceso que iba muy bien hasta que llega la pandemia. Entonces, ahí se nos clausura todo. Había un grupo que iba bastante avanzado, que le mandó el guión ya finalizado a María Noel, pero los demás habían quedado como en toda esta etapa de preproducción, digamos. Bueno, ahí nosotros retornamos el 1 de junio ya al liceo, y ahí simultáneamente nos llega una propuesta de la UDIE que le habían ofrecido la radio de Florida la posibilidad de tener una audición, una hora los lunes en la radio. Entonces nos dijeron, lo plantearon al colectivo docente, y ahí se nos ocurrió, bueno, y si retomamos este proyecto que había quedado trunco y lo ponemos a marchar de nuevo, y entonces, bueno, se lo propusimos a los gurises, les encantó la idea, se coparon, o sea, porque ahí, además, el espectro de la audiencia iba a ser mucho más amplio, porque no se iba a restringir al espacio del liceo, sino que, o sea, se iba a escuchar en la radio, todo lo que eso implicaba, y empezó de nuevo el trabajo. En el caso de los grupos que estaban más avanzados, fue pasar a esta tercera etapa, que es grabar, editar, escuchar, evaluar y rediseñar, y otros volvieron a reescribir su guión y viendo cómo ajustarlo para esta nueva audiencia. Una cosa súper interesante que nos pasó durante todo este proceso de trabajo es que nosotras con las profes lo que hicimos fue acompañar, o sea, dar el espacio, sugerir alguna cosa, pero el trabajo genuino y potente lo hicieron los chiquilines. O sea, ellos fueron los que se hicieron cargo de todo esto. O sea, ellos crearon los guiones, decidieron qué tipo de podcast iban a hacer, decidieron cómo hacerlo y cómo irlo mejorando, porque una cosa súper interesante de esto fue que venía el primer borrador de podcast y ellos lo escuchaban, entonces decían, bueno, no, esto no está bueno, quedó muy, muy alto el sonido de fondo, hay que cortarle tal cosa, esto quedó muy largo, lo iban modificando entre ellos. También generó mucha colaboración transversal más allá de los grupos,
porque, por ejemplo, un grupo de quinto estaba súper complicado con la edición, porque no todo el mundo tiene las facilidades para la edición de estas cosas, entonces un compañero de sexto se lo armó. Después, otra cosa súper positiva que nos pasó en el proceso fue que uno de los estudiantes de sexto, que había decidido no reintegrarse a la presencialidad, de seguir desde su casa, fue el que se encargó de la edición de los 2 podcasts de sexto, del de biológico y el de derecho. Entonces, este ir y venir fue realmente importante en todo este trabajo. Bueno, y después vino la parte de ir a la presentación para la radio, ¿no? Que eso era como la frutilla de la torta, que lo presentamos, fue el 28 de septiembre que lo pasaron por la Radio Florida, pero como era para la radio, tuvimos que pensar otro paso más, que era el decir, bueno, cómo lo acomodamos a estos episodios de podcast para formar una serie para que se entienda. Entonces esto llevó a que los chiquilines también decidieran, bueno, no pueden ir un podcast atrás de otro. Entonces ellos dijeron, vamos a poner música entre cada uno de ellos, decidieron que la música también iba a ser sobre música, iban a ser cantantes mujeres, y que las iban a presentar, iban a decir por qué les gustaba esa canción y demás. Y entonces dijeron, bueno, pero tenemos que decir por qué que estamos haciendo esto. Y eso fue una instancia riquísima que se presentó como al medio, en que tuvimos que parar, detenernos y decir, bueno, hacernos la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Por qué queremos contar estas historias? Y entonces eso lo fueron trabajando, ellos iban diciendo qué les parecía, un estudiante, Isabel, de sexto, iba tomando nota y después ella misma hizo esa presentación, esa introducción. Y allí, en esa misma clase, dijeron, bueno, pero si vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de mujeres en la comunidad, y los varones han trabajado mucho, y eran como voces que no estaban presentes, dijeron, bueno, que esta presentación la lean los chiquilines. Entonces Facundo y Miguel fueron los que se encargaron de hacer esa lectura. Después de que pasó por la radio, o sea, se promocionó en las redes y demás, y todo el mundo escuchando, porque la radio está muy presente, aparte es una radio AM, que era muy escuchada por los más veteranos de las familias, ellos no tanto, pero bueno, se entraron en el mundo de la radio, y bueno, y después de eso, que estuvo muy bueno, decidimos darle como un cierre a este proyecto y organizamos un conversatorio con los chiquilines para que ellos un poco nos contaran a ver qué les había pasado con esta experiencia, cómo se habían sentido, cómo había sido ese trayecto de realizarlo, cómo cada uno fue encontrando su modalidad de trabajo, cómo a su vez fueron descubriendo las potencialidades y las fortalezas que tenían los compañeros que muchas veces no sabían, entonces eso les permitió ver al otro desde otro lugar. También fue muy rico, porque ellos decían, nos enojamos por momentos, porque eso es una de las cosas que ellos decían, nos enojamos, nos entristecimos, pero después las cosas cuando iban saliendo estuvieron muy buenas, y para terminar en ese conversatorio hicimos con una herramienta que es Mentimeter, hicimos una nube de palabras, entonces les pedimos a ellos que eligieran 3 palabras que representaran lo que habían sentido al realizar los podcasts y al escucharlos. Y bueno, y por ahí estuvo lo que los chiquilines dijeron. Ya. Una cosa a resaltar es que acá nosotros estuvimos pensando, ¿no?, cuáles fueron las cosas que ellos resultó positivo después de este conversatorio, que no solo hicimos la nube de palabras, también pusimos llenaron una evaluación, hicieron una autoevaluación en Google y conversaron, o sea, muchos expresaron en voz alta sus opiniones. Ellos decían lo rico que les resultó a ellos ver este producto terminado y lo orgullosos que se sentían de haberlo hecho. Y del producto final, de todo el proceso, ¿no? Y de cómo lograron este producto comunicable con su trabajo, básicamente, y no pues impuesto desde arriba, porque siempre hacemos carteleras o siempre hacemos esto fue como una cosa distinta, y que lo pueden mostrar, porque aparte de ellos te decían, esto lo podemos mostrar, esto lo podemos mostrar el podcast
antes de que saliera la red. Decimos, vamos a esperar que salga en la radio y después lo subimos y a otro lado. Y esta herramienta no solo sirvió, nosotros dentro de las evaluaciones que hicimos nosotros como docentes, vemos esto que también pusimos acá, ¿no? De todos los problemas que tuvimos logísticos y de tiempo como para llevarlo, porque más allá de la pandemia, lleva mucho tiempo pensar estas cosas. Nosotros no tenemos muchas, o sea, si bien tenemos, contactamos a otra persona, a un estudiante para que nos ayude tecnológicamente, porque nosotros no podíamos brindarle las respuestas, entonces nos funcionábamos, como dijo Noela, como nexos, como guía, como apoyo. Bueno, vos preguntale acá, vos andá con el ayudante de informática que te va a ayudar. Y sí, una de las cosas que nos quedó es que esta evaluación que hicimos al final, que para nosotros fue súper rica, de la devolución que tuvieron los chiquilines, la promovimos nosotros. Y como que nosotros pretendíamos que esto capaz que saliera más de ellos, o para un futuro fuera una instancia generada por los chiquilines, y que ellos se involucraran más en ese conversatorio final que tuvimos. Sí cabe destacar, voy a destacar, por ejemplo, yo en química, y creo que Nora también, están utilizando también después más específicamente los podcasts en otras instancias. Por ejemplo, ahora como evaluación final, una de las cosas es hacer más pequeños los grupos, podcast sobre distintos temas de ciencia, ya pensado desde el punto de vista específico, bueno, sobre este tema, pero sí pensado para una audiencia general, y que todo lo que ellos trabajaron antes, lo están haciendo ahora como mucho más fluido, entonces, como que el trabajo dio sus frutos, y ellos lo están trabajando de manera contentos, vamos a decir, lo están haciendo de manera consciente. Bueno, y terminamos con ellos, que fueron los chiquilines que estuvieron trabajando en todo este proceso. Bueno, bueno, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio para contar un poco lo que estuvimos haciendo, y dejamos por acá si sigue el otro grupo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguimos con Fernanda. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, yo soy Fernanda, en realidad somos una dupla de maestras de educación inicial, pero mi compañera trabaja en otro organismo y bueno, se le fue imposible participar hoy, Mariana, pero trabajamos en dupla. Somos maestras de 5 años en el Jardín 128 de la ciudad de Melo, de Cerro Largo, y esta propuesta voy a empezar a compartir. A ver. ¿Se ve? No, todavía no. Igual algunas veces demora un poquito. ¿Me avisan igual si se ve? Sí, te aviso. A ver. Todavía no. Por ahí. Bueno, sigo. Como decía Julio, las escuelas el 16 de marzo nos vimos como que, no sé, con la noticia de que no íbamos a poder ver a los niños, que no íbamos a poder trabajar en la presencialidad, y como que surgió la necesidad de cómo continuar ese trabajo. ¿Se ve por ahí? Todavía no. ¿Querés? Si no, me lo puedes pasar por mail y lo proyecto desde acá, pero deberías poder. Es raro. Un poquito. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Está en eso. Modificó algo a ver, todavía no. Bueno. No se ve. No se ve. Ahora sí. Ahora está cargado. Ahora sí. Bueno. Del cuaderno viajero al cuaderno virtual, como todos saben, las maestras de inicial utilizamos el cuaderno viajero como mensajero a la casa, ¿verdad? Es una línea de comunicación entre el maestro y la familia. Los objetivos que nos planteamos desde el inicio, cuando surgió la pandemia, fue seguir ese vínculo, y surgió la pregunta de cómo hacerlo.
Al usar la plataforma CREA, se nos ocurrió implementar el cuaderno digital. Como docentes sentimos la necesidad de contemplar y mostrar lo que estábamos trabajando en la no presencialidad y bueno, y mostrarlo a la familia. Así que fuimos desde ese 16 de marzo viendo cómo seguíamos y todas las actividades que le mandábamos a las familias por CREA, las poníamos en una carpetita, tanto en cada ordenador de las maestras, como en la plataforma CREA para que ellos fueran siguiendo las actividades, ¿verdad? Los poemas que íbamos haciendo en las diferentes clases virtuales. Como objetivo nos planteamos el alfabetizar en entornos virtuales, digitales, utilizando y manejando diferentes dispositivos tecnológicos en tiempos de pandemia. Aprender, disfrutar y vivenciar a través de diferentes lenguajes de comunicación, promover el uso del cuaderno digital a través de la plataforma CREA e integrar la tecnología al currículum, es decir, a nuestras prácticas, que como que a decir sinceramente, yo siempre traté de incluirla, pero como que este año fue una necesidad y bueno, nos tiramos todos a la piscina a ver qué pasaba. También uno de los objetivos es intercambiar lo que hacíamos, como decía, con las familias para desarrollar las habilidades comunicacionales y fortalecer los vínculos en tiempos de pandemia, favorecer la evaluación, porque también es una forma de evaluarnos a nosotros docentes, ¿verdad? El trabajo que hacemos y también el trabajo de los estudiantes en la casa. Como decía, no sé si fue Tabaré o Julio, a nosotros nos llegó la circular número 4, Nutrir, Entretejer y Entramar, que propone como propuesta pedagógica en los escenarios actuales, es decir, en la emergencia sanitaria, nos encontramos con la virtualidad como una extensión del tiempo pedagógico, ¿verdad? Y fortalecimiento en la construcción de los aprendizajes, utilizando el aula CREA con actividades sincrónicas, asincrónicas, para ampliar información utilizando diversos formatos ricos en contenidos y estéticas. A partir de ahí empezamos a ver que lo que hacíamos nosotros, que hacíamos la captura de pantalla de Word y la subíamos a una carpetita en CREA, eso era lo primitivo que hacíamos las maestras, empezamos a buscar otro tipo de herramientas. Fue ahí que surgieron los cuadernos interactivos de D-Link, de Scrum Hero, que lo empezamos, como quien dice, a llenar de cosas y motivación a los niños, ¿verdad? D-Link es un cuaderno interactivo en el cual los niños juegan, en el cual los niños pueden participar, los niños y las familias, ¿verdad? Nosotros a partir de eso quiero mostrarles acá, tenemos una evaluación de eso, de qué niños participaron, qué niños no participaron. Después, presentaciones en Scrum Hero también, hacemos la presentación en PowerPoint, la transformamos y queda como le podemos agregar GIF, todo eso, que para las familias es una forma de que ellos vean lo que se está trabajando. Al no estar en la presencialidad, tenía las canciones que trabajamos desde los Zoom, ¿verdad? O a través de mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Bueno, lo fuimos armando ahí y le pedíamos más o menos que cada 15 días ellos entraran a la plataforma CREA y tenían su cuaderno virtual ahí con el registro de todo lo que hemos trabajado para que las familias tuvieran un seguimiento, ¿verdad? Las familias y nosotros. ¿Qué decir más? Después de culminar las unidades, les enviamos los cuadernos, con todo, con los trabajos, con las reseñas de los autores trabajados, poemas, se trabaja también la parte fonológica con los alumnos a través de canciones, todo eso a través de la plataforma CREA. Cuando volvimos a la virtualidad, a la presencialidad, perdón, dijimos, vamos a seguir con el cuaderno virtual y también con el cuaderno en el jardín, porque lo usamos al cuaderno en el jardín. Lo usamos, pero lo tenemos en el jardín ya que no puede ir y venir al hogar, ¿verdad? Pero seguimos trabajando, como ustedes saben,
la presencialidad en mi jardín, por ejemplo, son 2 grupos en mi clase, van lunes un grupo, martes otro grupo, el miércoles van los 2 grupos, jueves y viernes los 2 subgrupos. Los días que ellos no van a clase tienen la actividad en el cuaderno virtual, en la plataforma CREA. Hubo un seguimiento de las familias, en mi caso 100%, se prendieron y cuándo vas a mandar el cuaderno virtual para ver qué estuvieron haciendo los chiquilines. Se mandan les saco fotos a los trabajos que ellos han hecho, de artes plásticas, todo eso, le mandamos a las familias y ellos tienen un seguimiento de lo que estamos trabajando. La semana pasada empezamos a trabajar con las plantas, con eso. La tarea fue armar un pelo loco, que es el muñequito con la media, la semilla. Ellos me suben fotos, y yo en el aula hago un registro de cada uno de ellos. Ellos ven que la maestra, lo que mamá sube en CREA, la maestra lo usa en clase. Entonces, como que fue la verdad estupendo, y bueno, el año que viene, estemos como estemos, vamos a seguir implementándolo porque los niños les gusta eso, son niños que nacieron en la tecnología, no que es todo aprender, ellos ya vienen y ya te manejan todo más que uno a veces, me pasa con mi niña de 6 años, entonces creo que vino para quedarse, es un estupendo trabajo que estamos haciendo con mi compañera. Estamos planeando a fin de año a ver cómo hacemos un gran cuaderno a nivel los 2.5 para que quede registrado en el jardín, el primer cuaderno virtual del Jardín 128. Y bueno, eso, es una forma de evaluarnos nosotros como docentes, porque de todo lo de la pandemia, lo bueno fue el trabajo en la tecnología. A mí me encantó y cada vez quiero aprender más. Y eso que aprendes es impresionante, como lo querés devolver a hacer algo de lo que aprendés. Así que en eso andamos, y como proyección seguir con el cuaderno virtual. Se vino para quedar. Es esto. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias a todos y precioso todo. Tengo algunas preguntas. Fernanda, ¿y cómo? Porque claro, o sea, al ser ayer veía también otra experiencia de inicial, que una maestra lo que hizo fue tratar también el papel ni más ni menos en inicial, el papel de la mujer, también en la historia como importancia. Pero claro, en inicial es re complicado si no está el apoyo de las familias. Vos en tu caso lograste tener como el apoyo de las familias de los chiquilines, sí. Porque también, no sé, quizás alguno se te perdió por el camino o no, justo, o sea, en la clase que estuviste. Sí. Durante la pandemia, la no presencialidad, tuve 2 casos de niñas que no tenía registros, no participaban en las clases virtuales, que yo hacía 3 veces a la semana, porque también es un tema el de los horarios con los padres, que estén en casa, ¿verdad?, que se conecten, que tengan o una computadora o el celular disponible. Eso es complicado. Esas 2 niñas le hicimos un seguimiento, se dialogó con la familia, la importancia de que terminara del nivel, ¿verdad?, de seguir para el primer año que van a iniciar el año que viene, las actividades de grafomotricidad que se mandaban, que se hacían. Hubo una buena aceptación del diálogo de parte de las familias y se prendieron, nos explicaron por qué no accedían, porque tenían 2 hermanas más, que se les complicaba con los horarios, que tenían otros niveles. Y bueno, uno siempre que en 15 minutos quisieran, que no, siempre tratando de dialogar, ¿verdad? Y entendiendo, que creo que todos los docentes nos pasó en esta pandemia, en esto que estamos viviendo, la empatía. Para mí siempre la empatía va en ponerse en el lugar del otro, en el lugar de esa familia, porque no sabés qué está viviendo esa familia, siempre preguntando, dialogando, buscándole una solución. Vivís cerca de una escuela, te podés arrimar a conectarte,
siempre buscándole la solución. Sí, bueno, y quería preguntar en las otras dos experiencias, las tres experiencias me gustaron pila, estas otras dos experiencias, no, o sea, acerca de podcast y radio, claro, también, qué importante la radio, y bueno, me da para pensar a mí, ¿no? Desde Ceibal, que claro, nosotros desde acá naturalizamos ciertas cosas, que hay wifi en todos lados, en todo el país, y no es así, definitivamente no es así, y qué herramienta la radio. Yo tenía una duda, Julio, que vos creo que lo colocaste en uno de de las placas de PowerPoint. Quería saber, más o menos, a cuántas escuelas, o sea, habían llegado con esto de la radio, bien, cómo es el mecanismo, o sea, porque vos comentaste, se decía por radio como las tareas, decime si me equivoco, pero se decía por radio las tareas, además de la lectura de cuentos, y después las maestras mandaban por WhatsApp. ¿Es así más o menos el mecanismo? A ver si... Y también me gustaría saber cuántas escuelas. En realidad, Alejandra, decirte Sí. cuántas escuelas utilizaron el recurso sería casi imposible porque como es un recurso abierto, Claro. acá Jorge Delgado, que es nuestro inspector departamental, me acota que él recibió devoluciones de escuelas urbanas para las cuales no estaba pensado el dispositivo y sin embargo recibieron el programa y lo adaptaron a sus propuestas. Yo tuve también noticias de colegios privados que también utilizaban el recurso para sus clases. Y fuera del departamento también, al punto de que, como les comentaba en la presentación, hubo lugares, recibimos aportes. En realidad, el contenido, tanto la grabación como la difusión, siempre se hizo vía WhatsApp, ¿no? Lo que a veces era que cuando empezaron a participar las escuelas, obviamente eso le dejó una posibilidad muy grande a la maestra porque le permitía darle significatividad a prácticas que por ahí era más difícil encontrarles un porqué, el hecho de abordar un texto y leerlo, ¿no? Y leerlo bien. Pero además le bajaba el riesgo porque la lectura, si bien se iba a ser difundida en radio, no se hacía en vivo. La lectura se iba practicando, ¿y qué pasa? Que como los niños, muchos querían participar, también era muy difícil elaborar un programa que duraba 10 minutos sin que hubiera errores o que alguno se trancara. Entonces, ¿qué hacían? Iban grabando en trozos de audios y después eso me llegaba a mí, se los pasaba a los operadores de las radios y ellos lo preparaban para difundirlo todo junto, ¿no? Uno tras otro. Esos son los casos más complicados, ¿no? Ahora, claro, lo que yo ponía en el mapa, lo que marcábamos en el mapa, sí, porque ese dato lo tenemos, es qué escuelas participaron enviando materiales, o sea, enviando programas. Entonces, la otra herramienta que comenzamos a difundir en las primeras semanas, como toda cosa que se inicia y más de esta manera, un poco sorpresiva, mandábamos el programa y la maestra prendía la radio, no sabía ni lo que iba a escuchar. Sabía que era un programa de literatura nacional, pero era como una caja sorpresa. Después nos dimos cuenta, con el paso de los días, que eso no era nada prolijo, porque obviamente la maestra tenía que elegir y saber qué era lo que iban a escuchar. Entonces, pasados unos días, 10, 12 días, como tenemos un grupo de WhatsApp y aborda a todas las escuelas rurales, les anunciábamos la semana previa qué contenido iba el lunes, cuál el miércoles y cuál el viernes. ¿Y qué pasaba? Que algunas obviamente no agotaban con la escucha de ese día el trabajo que iban a hacer. Pero como quedaba, ya sea grabado en el repositorio de la inspección o en el canal de YouTube, o si lo pedían a nuestro centro de apoyo, se lo mandábamos por WhatsApp, hubo escuelas que trabajaron prácticamente una semana o más con una sola lectura, con un solo autor, porque es obvio que ninguna escuela iba a tomar toda la serie de programas para trabajar, porque eso es imposible, porque son demasiadas cosas que habría que abordar. Ahora, ¿a quiénes les llegó? Bueno, viste que
eso como tiene lo de la radio, ¿no? Claro. Mira, y lo que tú decías, de lo que decía en cuanto a la cobertura de Wi-Fi, teníamos ese problema que hoy planteaba Valentina y con Evangelina, la maestra. El vecino, por decirlo de alguna manera, de una escuela rural no es el vecino de una escuela urbana que, aunque estuviéramos en plena pandemia, hace 5 cuadras, 6 cuadras está en la escuela. Es muy difícil que un vecino pueda hacer 15 kilómetros, como hacen a veces, para llegar a la escuela donde sí hay Wi-Fi proporcionado por Ceibal. Lo que sí les contaba era que en algunas escuelas podían tener señal de internet o de WhatsApp en algún lugar, porque La Valleja tiene esa particularidad geográfica de la serranía, que hay lugares donde no hay señal absolutamente, y no hay tampoco señal de radio. Entonces ahí donde había ese vacío total, lo que hacíamos era que la familia se desplazaba hacia un determinado lugar donde sí había señal de internet, y de ahí se descargaba el contenido, después se lo llevaba para la casa y ahí sí se trabajaba habitualmente. Claro, clarísimo. Y lo otro, Alejandra, que también la verdad que nos removió bastante, fue el hecho de que era un tremendo desafío abrir las puertas de un aula a las 10 de la mañana, a las 10 y media de la mañana, a las 11 de la mañana, cuando las radios comerciales tienen el fuerte de su audiencia, ¿no? Y eso hacía que también tenía que haber un contenido que permitiera que el resto de la audiencia, que por ahí decía probablemente no le pudiera interesar el programa, tuviera también un gancho hacia ese tipo de público, y que a la vez a la radio también le aportara, ¿no? Le aportara algo. Y eso, por suerte, después lo hablábamos con los propietarios de las radios, y ellos fueron contestes en afirmar que el programa tenía buena recepción. Incluso estos vecinos, como el último que yo les comentaba, escuchaban la radio como hacen muchos peones rurales al lado del alambrado, trabajando con animales. La radio es lo que permite estarla escuchando y seguir haciendo tus actividades cotidianas sin ningún tipo de problema, ¿no? Y es muy democrática en ese sentido, porque no precisa más que tener un aparato y nada más, porque si hay internet o no hay internet, o tengo tarjeta o no tengo tarjeta, la radio le llega. Y entonces, bueno, y a donde no llegaba la radio, porque también eso, que no lo expliqué en la presentación, las radios están ubicadas geográficamente, unas en el sur del departamento y otras en el norte del departamento, y algunas fuera del departamento, incluso en Florida. Había una de las radios, dos radios transmitían desde Florida, y las otras 4 desde La Valleja, pero de distintos lugares, del norte y del sur. Eso nos aseguraba que más o menos la cobertura por aire estaba contemplada, salvo esos lugares donde no hay manera que llegue la radio. Claro. Bueno, bien, muchas gracias. Bien, gracias. También les quería preguntar a Valentina y a Noela, más allá de, o sea, también que es interesante, ¿no? Me parece que esta nueva óptica de cómo se ve el tema de género, ¿no? O sea, ¿y cómo vieron ustedes en los chiquilines algún proceso como de aprendizaje más allá desde la química, desde la historia, o sea, desde esa cuestión de algún clic de, sí, por ejemplo, las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, vamos a hacerlas visibles, o sea, ustedes, y más allá también del podcast y también ir a la radio, ¿no? Y lo que conlleva todo eso, esa preparación que como creo que dijo Valentina, que ustedes fueron, o sea, como docentes fueron una herramienta más del aprendizaje de ellos, no fueron las protagonistas. Pero más allá de todo eso, ustedes vieron que hubo un clic en los chiquilines de cambiar la óptica o, no sé. Sí, arranco yo, Valentina, si querés. Sí, porque además lo que a nosotros nos pasa es que como el liceo también es tan pequeño, nosotros trabajamos todos los años y los volvemos a tener a los chiquilines. O sea, no es que los vemos y los tenemos en tercero, en cuarto, en quinto y en sexto. Entonces vamos viendo todo ese proceso.
Y sí, se va cambiando la mirada, que incluso es muy buena, porque o sea, es muy bueno lo que se genera en los chiquilines, es muy bueno como empiezan a pensar desde otro lugar, te sirve incluso en el trabajo de las disciplinas. Nosotros en un año que trabajamos lo voy a contar desde la historia, bueno, cómo es narrada la historia, cómo aparecen las mujeres a través de la historia. Entonces, llevamos textos en donde los personajes, cualquiera sea, los personajes más disímiles, eran presentados de un lugar muy machista, ¿no? Por ejemplo, entonces, si te van a describir a Evita Perón, te la decían que era una histérica. Si hablaban de Isabel la Católica, decían, por ejemplo, que tenía rasgos varoniles, por eso fue tan buena reina. Entonces, lo que nosotros queríamos mostrarles es que también en la construcción de los relatos se va fomentando determinadas características. Y ellos lo ven una vez, a los años siguientes lo seguís trabajando y lo empiezan a incorporar muchísimo. Y este año, aparte, me parece que lo buenísimo que tuvo este año fue que al trabajar con gente, o sea, con sus vecinos, ¿no? Con la abuela, con la que vivía a 2 cuadras de casa, empezar a ver cómo estas mujeres, o sea, salieron adelante por sus propios méritos, no necesitaron de nadie para hacerlo y pudieron ellas labrarse su propio destino. Me parece que eso fue muy importante. Y lo increíble es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de la abuela que ellos contaban, o sea, ese caso fue muy, muy movilizador porque estaba ahí con vínculo con ellos, que yo decía, pero decía, es una emprendedora, o sea, viene una palabra de ahora para algo que la mujer hizo hace 30 años, ¿no? Es una emprendedora. Ella, porque fue no solo la fundadora, sino que fue la que llevó adelante todo el proyecto. Y lo hizo ella con 9 hijos, tiene esa mujer. ¿Ah? Entonces, y viuda. Entonces, le sirve no solamente para ir conociendo todo, cómo las cosas van cambiando, sino para ver que hay un trabajo que se da con respecto a las mujeres, cómo las mujeres toman su destino en sus manos y que no son gente que sale en la tele, es gente que vive al lado de tu casa, que me parece que eso es muy relevante también. Sí, lo que yo quería aportar era eso, me acuerdo que estábamos escuchando, creo que era el de la abuela de Lucero, que era, ella, para contar, ella tomó como la iniciativa de fundar una cooperativa de quesos en Mendoza Chico, juntando, ¿no? Bueno, la zona de lácteos que está ahí, ¿no? Y algo que hacer de las mujeres, porque es como decía, ella tenía todos esos hijos, estaba viva y no tenía que hacer. Cuando termina el podcast y lo terminamos de escuchar entre todos, creo que el comentario de Chiquilín fue, qué fuerte es, ¿no? Como, porque terminaba con un mensaje de, bueno, lo hice por mí, pero lo hice para que vean, ella decía, la señora decía, para que vean cómo se puede salir adelante, que hay que esforzarse, no estamos solas, que no sé qué, y escuchar a ellos mismos, ¿no? Diciendo cómo miraban nuevamente a esas personas, que era el vecino, o sea, cuando les hablaban qué fuerte una mujer manejando un ómnibus, después viajaba internacionalmente, y ella decía, no me creían que era mujer, porque yo iba con el uniforme y un gorrito, entonces todas las cosas, y es el de al lado, que eso también creo que le da un valor extra, porque o sea, capaz que si hubiéramos estado en una ciudad más grande, tienen otro tipo de personas para ir a entrevistar, ¿no? Yo qué sé, la doctora, la abogada, acá son comunidades muy pequeñas, tienen unas 700, otras 800 personas. Seleccionar una persona que es la que capaz que le va y les prepara la leche cuando salen del liceo, tiene otro valor, que ellos, yo vi como ellos lo veían, ¿no? Porque no solo lo vimos nosotros, cuando a nosotros nos pasó que terminamos de escuchar, nosotros nos conectamos y dijimos, qué fuerte, qué bueno que quedó esto, ojalá, me acuerdo, dijimos, los chiquilines lo puedan ver como lo estamos viendo nosotros. Y nos pasó que lo vieron igual, ¿no? Que ellos, nosotros sentimos, porque lo expresaron de esa manera, que ellos sintieron que esas historias los movía, que las posicionaba a las personas en otro lugar. Que creo que fue las cosas más ricas de esto, ¿no? Más allá de las asignaturas.
Claro. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o alguna pregunta, algo de las experiencias. Si no, ya estaríamos terminando por hoy. Agradecerte, Alejandra, la oportunidad, la verdad que de poder haber presentado el trabajo, pero sobre todo de compartir estas experiencias tan lindas, ¿no? Que creo que todos aprenden muchísimo Sí. de cada una, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda que sí, se aprende mucho de las experiencias de los colegas, de los y las colegas. Sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias a ustedes por presentarse y bueno, nos veremos el próximo año.